The world is a vampire. Bienvenidos. Hoy vamos a aprender sobre el sistema límbico. El sistema límbico está subordinado a funciones básicas asociadas con la supervivencia que incluyen comportamiento alimentario, respuestas de pelea o huida, agresión y expresión de emoción y de los aspectos autónomos, conductuales y endocrinos de la respuesta sexual. Incluye partes filogenéticamente antiguas de la corteza cerebral, estructuras subcorticales relacionadas y vías de fibras que se conectan con el diencéfalo y el tronco encefálico. El sistema límbico recibe señales de muchas partes de la corteza y contiene áreas multimodales de asociación donde diversos aspectos de la experiencia sensorial se unen para formar una sola experiencia. El hipocampo, dentro del sistema límbico, cumple con funciones cruciales para la solución de problemas espaciales y de la memoria. En este video vamos a ver un breve componente histórico del sistema límbico, sus componentes anatómicos y sus respectivas funciones y algunas correlaciones clínicas. El término límbico, para referirse a una zona del cerebro, fue acuñado en 1878 por el médico francés Paul Broca. Él habló de el gran lóbulo límbico para referirse a la zona ubicada hacia el borde inferior de la glándula pineal. Henry Turner, en 1890, denominó rinoencéfalo o encéfalo nasal a la mayor parte de las áreas límbicas por la importancia que en estas parecía cobrar el bulbo olfativo y las respuestas a los estímulos olfativos, evolutivamente más antiguas que las áreas correspondientes a estímulos visuales y auditivos. James Papez descubrió en 1937 el circuito que lleva su nombre. Paul MacLean, en 1949, habló de cerebro visceral y amplió estas ideas para incluir más estructuras de una forma más difusa. En 1952 surge la denominación cerebro límbico y sistema límbico, así como paralelamente las de cerebro reptiliano o cerebro reptílico, que MacLean hipotetiza como precedente del límbico, e incluso cerebro paleomamífero. El concepto de sistema límbico ha sido ampliado por Goldar, Heimer, Nauta, Yakovlev y otros. Se mantiene una fuerte controversia sobre la definición de lo límbico, ya que si inicialmente, cuando se acuñó la palabra, se postuló que el área límbica era solo el centro instintivo y emocional del cerebro, quedando las actividades cognitivas, intelectuales y racionales como una actividad típica del neocórtex, pronto se descubrió que tal diferenciación tan taxativa es más difusa. Por ejemplo, una lesión en el hipocampo conlleva a graves deficiencias cognitivas. Los componentes anatómicos del sistema límbico son la formación del hipocampo, que incluye al hipocampo, la circunvolución dentada, la circunvolución supracallosa, el fórnix o trígono y el área septal. También hacen parte del sistema límbico la amígdala y el lóbulo límbico, el cual se compone a su vez por la circunvolución cingulada, la circunvolución subcallosa y la circunvolución del hipocampo. A continuación, veremos algunas estructuras más detalladamente. La circunvolución dentada es una delgada franja ondulada de corteza que descansa sobre la superficie superior de la circunvolución del hipocampo. La circunvolución dentada sirve como estación de entrada de estímulos para la formación del hipocampo. Recibe estímulos de muchas regiones corticales que se retransmiten allí a través de la corteza entorrinal. El hipocampo, también llamado asta de Amón, se extiende a lo largo del piso del asta inferior del ventrículo lateral y se continúa con el fórnix por debajo del esplenio del cuerpo calloso. El nombre hipocampo, que también significa caballito de mar, refleja la figura de esta estructura en un corte coronal. La corteza primitiva del hipocampo está invaginada como se observa en los cortes coronales, de una manera similar a la de un rollo de jalea. El hipocampo es una estructura que presenta un circuito interno anatómico bidireccional entre la corteza entorrinal y CA1. El hipocampo, por medio de sus conexiones, envía y recibe información de zonas muy relacionadas con el procesamiento de la información emocional, como la amígdala, el córtex prefrontal o la corteza singular. Hoy en día se ha visto que el hipocampo está más relacionado con procesos de aprendizaje y memoria que de procesamiento emocional. El fórnix es un tracto de fibras blancas con forma de arco que se extiende desde la formación del hipocampo hasta el diencéfalo y el área del septo. Lleva algunos axones aferentes hacia el hipocampo y constituye la principal vía eferente desde el mismo. El área septal se localiza en posición anterior al hipocampo, formando la pared medial del ventrículo lateral. Por su relación anatómicamente hablando con estructuras como la amígdala, el hipotálamo o la formación hipocampal,
El área septal parecería una estructura relacionada con los sistemas neurales de las emociones. Sin embargo, de los estudios experimentales únicamente se desprenden pequeñas relaciones funcionales con el procesamiento de la información emocional. La amígdala es una masa de sustancia gris que descansa en el polo temporal medial entre el uncus y la circunvolución del hipocampo. Se sitúa justo antes de la punta del asta anterior del ventrículo lateral. Sus conexiones de fibras incluyen la estría terminal semicircular al área septal e hipotálamo anterior y una vía amigdalófuga directa a la porción media del hipotálamo. Debido a sus interconexiones con la corteza de asociación sensorial y el hipotálamo, se ha sugerido que la amígdala tiene una importante función en el establecimiento de las asociaciones entre las señales sensoriales y diversos estados afectivos. La actividad de las neuronas dentro de la amígdala aumenta durante estados de aprehensión, por ejemplo, en respuesta a estímulos que provocan temor. En apariencia, la amígdala también participa en la regulación de la actividad endocrina, comportamiento sexual e ingestión de alimento y agua, posiblemente a través de la modulación de la actividad hipotalámica. En 1937, el científico americano James Papez propuso un circuito específico de la expresión y experiencia consciente de la emoción. Este circuito, denominado circuito de Papez por el neuroanatomista que lo definió, enlaza la corteza cerebral con el hipotálamo. El circuito proporciona un sustrato anatómico para la convergencia entre las actividades corticales cognitivas y la experiencia y expresión de emociones. El circuito funciona de tal manera que los axones eferentes del hipocampo viajan por el fórnix y hacen sinapsis con neuronas en los cuerpos mamilares. Estas neuronas envían proyecciones axonales dentro del tracto mamilotalámico al tálamo anterior. A su vez, el tálamo anterior envía proyecciones a la circunvolución cingulada, que contiene unas de fibras mielinizadas. El cíngulo, que se curva alrededor del cuerpo calloso hasta alcanzar la circunvolución del hipocampo. Las regiones hipotalámicas asociadas con patrones típicos de conducta como alimentación, bebida, conducta sexual y agresión reciben señales de las estructuras del sistema límbico, en especial de los complejos amigdalino y septal. Las lesiones en estas áreas pueden modificar, inhibir o desatar estos comportamientos. Por ejemplo, las lesiones en la amígdala lateral inducen ingesta irrestricta de alimentos, en tanto que aquellas en la amígdala medial producen anorexia acompañada de hipersexualidad. La estimulación eléctrica de la amígdala en seres humanos puede causar temor, ansiedad o ira y agresión. La amigdalectomía, que en algunos casos se ha llevado a cabo para suprimir estos rasgos antisociales en los pacientes, a veces conlleva hipersexualidad como consecuencia. Los pacientes con daño bilateral al hipocampo pueden mostrar una profunda amnesia anterógrada, en la que no pueden establecer nuevos recuerdos a largo plazo. Esta falta de almacenamiento de memoria también está presente en pacientes con interrupción bilateral de los fórnices. Otro trastorno del sistema límbico es el síndrome de Kluver-Bucy. La alteración de las actividades del sistema límbico ocurre en pacientes con lesiones bilaterales de los lóbulos temporales. Las principales características de este síndrome son la hiperoralidad, hipersexualidad, descrita en ocasiones como falta de inhibición sexual, ceguera psíquica o agnosia visual, en la que ya no se reconocen los objetos, y cambios de personalidad, en general con pasividad o docilidad anormal. Se supone que la ceguera psíquica observada en el síndrome de Kluver-Bucy es resultado de un daño a la amígdala, que normalmente funciona como un sitio de transferencia de información entre la corteza de asociación sensorial y el hipotálamo. Luego del daño a la amígdala ya no se pueden aparear los estímulos visuales con las respuestas afectivas, placenteras o desagradables. Epilepsia al lóbulo temporal. Las crisis convulsivas que se originan en el hipocampo y la amígdala, llamadas convulsiones psicomotoras parciales complejas, difieren de las convulsiones jacksonianas que se originan en o cerca de la corteza motora. La epilepsia del lóbulo temporal puede incluir sensaciones anormales, en especial sensaciones olfatorias extrañas, a veces llamadas crisis uncinadas, movimientos involuntarios repetitivos como masticar, deglutir o chasquear los labios, trastornos de conciencia, pérdida de memoria, alucinaciones y trastornos del recuerdo y reconocimiento. Es posible que a veces sea difícil discernir la causa subyacente de las convulsiones. Un tumor puede ser el responsable, o es posible que la formación de tejido glial de cicatrización después de un traumatismo a los polos temporales detone las convulsiones.
Pequeños amartomas o áreas de esclerosis temporal se han encontrado en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal. Aunque a menudo se administran fármacos anticonvulsivos para controlar las crisis convulsivas, es posible que no sean eficaces. En estos casos, la remoción quirúrgica del foco epiléptico en el lóbulo temporal puede proporcionar un excelente control de las convulsiones. Bueno, este ha sido todo nuestro video. Esperamos que les sea de mucha ayuda. Hasta la próxima. The river broke, the bloodwood and the desert oak.